Sí, ahora sí se ve. Sí, me escuchan claro, ¿no? Sí, también. ¿Por qué no te escuchas, papito? Ujú. Papito, papá, ¿por qué no te puedes hablar? A ver, ahora sí creo que está. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, ya superando estas fallas técnicas, buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Julio Guamán Olarte, médico cirujano, eh, encargado de los temas que vamos a tratar. Yo ya tengo entendido de que la semana pasada han realizado las clases correspondientes con el doctor Walter Ponciano. Entonces ya los conceptos generales de lo que es este capítulo en lo que concierne, por ejemplo, al concepto de hormona, a las características de una hormona, ya las tienen más claras. Y también a la regulación de los ejes, ¿no? Los ejes endocrinos, donde interviene el hipotálamo, la hipófisis y la glándula periférica. En esta oportunidad vamos a ver dos temas importantísimos. El primer tema es la fisiología del páncreas endocrino. Quiero ser explícito en esto del páncreas endocrino, dado que también hay una característica peculiar del páncreas, que es el páncreas exocrino. Uno de los conceptos claves que han venido a desarrollar con el doctor Ponciano es el hecho que cuando se habla de una hormona, debemos de entender que es una molécula con características bioquímicas como cualquier otra molécula, pero con ciertas peculiaridades. El hecho de decir a una molécula, ya sea de naturaleza proteínica, lipídica o de naturaleza fosfolipídica o glicolipídica, va a hacer que estas moléculas a las cuales le damos característica. Además de ello, que para ejercer su efecto fisiológico en la célula o órgano blanco, van a requerir necesariamente receptores específicos. Otra característica es que estas moléculas tienen que ser liberadas con una característica especial, que es la pulsatilidad. O sea, esa pulsatilidad es un patrón de comportamiento de liberación de estas moléculas, a las cuales se vienen a denominar como hormonas. A diferencia de los neurotransmisores también, si bien es cierto, son moléculas químicas, que en general se les ha venido a llamar, en general a todas estas moléculas como moléculas mensajeras. Las moléculas mensajeras caracterizadas como hormonas tienen esas peculiaridades que dijimos. Eh, a diferencia de los neurotransmisores, las hormonas van a ser moléculas que se van a liberar obedeciendo a ritmos biológicos, a ritmos circadianos y a ritmos ultradianos, a ritmos cerca del día, o sea, cerca de las 24 horas, o ritmos mayores que incluso van a regularse en años. Y esto se manifiesta en el fenotipo de la persona. En las mujeres, en la prepubertad, por ejemplo, se va condicionando todo el eje gonadal, que se va a traducir finalmente en una armonía entre los ovarios, el útero y el hipotálamo y la hipófisis, que va a generar todo lo que es el ciclo menstrual posteriormente. En los varones también ocurre algo parecido. El caso peculiar de las glándulas es el hecho de que esta va a tener dos vertientes. Una vertiente es, como les decía, el lado exocrino, que va a producir hormonas, pero que van a ser liberadas a un tracto, a un espacio.
ese tracto o espacio va a ser el tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de un páncreas endocrino, como la mayoría de las hormonas que vamos a ver, son aquellas que van a ser transportadas una vez producidas hacia los vasos sanguíneos y a partir de ello ser llevadas hacia lugares distales o cercanos a lugares que se produjeron para ejercer su efecto. Pero eso ejercer efecto son las que tengan receptor específico. Si acaso las células son las mismas células que las producen, mejor dicho, las mismas células que las producen Doctor, van a se le ser escucha medio entrecortado. autocrina, autocrina. Receptores específicos para la hormona en mención, estamos hablando de un efecto paracrino. Entonces, la actividad de las hormonas puede ser autocrino, paracrino, endocrino o yuxtacrino. Yuxtacrino cuando las células se sobreponen unas con otras y están en estrecha cercanía. O sea, no hay un espacio intersticial notable que separe entre célula y célula. Por lo tanto, ni bien se producen estas hormonas, ejercen efecto inmediato en las células cercanas a ellas, en las células yuxtapuestas en ellas. Entonces, dicho eso, hablemos a manera de introducción, cómo las hormonas juegan papel importante y por qué son importantes las hormonas. Tanto los profesionales de la salud, así como los que se están formando, deben entender que los niveles de organización del individuo van a contener subniveles que van a tener una autonomía, si vale el término. Por ejemplo, la estructura de un individuo humano, que está acá, lo voy a poner con mi puntero, la estructura de un individuo humano no es que éste sea aislado del resto, no, para que exista este individuo humano, tiene que haber estos elementos inferiores, incluso desde el nivel cuántico fotónico. Y también para que exista este individuo, tiene que haber una integración dentro de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que este individuo tiene niveles de organización los cuales tienen una peculiaridad importante, una autonomía entre comillas, pero al mismo tiempo una relación con niveles inferiores a él y niveles superiores a él. El individuo como tal tiene relación con los niveles inferiores, con los niveles que lo constituyen, con los niveles que lo organizan y con niveles superiores a él, que es la sociedad. Mejor dicho, todo lo que pase en el entorno al individuo, esto va a tener repercusión en él en diferentes niveles. En el caso peculiar de la hormona, el nivel en el cual va a actuar la hormona es básicamente a nivel tisular. Pero si es a nivel tisular, esto también se va a reflejar en todo el individuo y en la actividad de la sociedad. Pero también se va a reflejar a nivel molecular y a nivel celular. En buena cuenta, si hablamos de las hormonas, vamos a hablar de que esta se va a manifestar en los niveles individuales y en los niveles que contienen a ese individuo. Entonces, metodológicamente, en el año 2003, a partir del marco teórico del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, planteado en 1994, en trabajo conjunto conmigo, hicimos este cuadro de desarrollo del individuo. A ver, en términos sencillos, este cuadrito repasa más o menos la evolución de los sistemas vivos, pero lo más importante es que este cuadrito repasa toda la evolución de un individuo humano hasta ser adulto. Empezamos desde el nivel fotónico, cuántico, que va a formar niveles subatómicos. El ordenamiento de estos fotones o cuantos van a formar los niveles subatómicos. Los niveles subatómicos van a formar los átomos, desde los más sencillos a los más complejos. Hablamos del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno, del oxígeno, que gracias a la capacidad de formar enlaces, específicamente la del carbono, se van a formar moléculas, desde las más simples hasta las más complejas. Las más simples, como por ejemplo el agua, el CO2, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, entre otras. Pero al mismo tiempo, estas moléculas van a formar complejos macromoléculas como carbohidratos o como este, lípidos. Entonces, vamos a tener macromoléculas
proteínicas, vamos a tener macromoléculas lipídicas, vamos a tener macromoléculas de carbohidratos, pero la conjunción de esas macromoléculas nos van a dar los complejos supramoleculares. Por ejemplo, la unión de la glucosa con una proteína que te da una glucoproteína. La unión de la glucosa, que es un carbohidrato, con un lípido que te da un glicolípido. Y la unión de un lípido con una proteína que te da una lipoproteína. Esos son complejos supramoleculares. En realidad, esta configuración en estos niveles son básicamente configuraciones que obedecen a principios físico-químicos. Acá todavía no hay vida. O sea, la materia se está organizando desde un nivel, se está ordenando desde un nivel caótico hasta un nivel en el cual se va a constituir como un sistema aislado de su entorno. Estos complejos supramoleculares van a formar lo que se conoce como membrana y va a generar internamente un medio aislado. Cuando este sistema contiene internamente una estructura material, que en este caso va a ser la información genética, esto ya se va a constituir en un sistema vivo de nivel celular. Cuando la célula se divide, esta célula va a formar un tejido. Los tejidos van a formar órganos. Los órganos van a formar el individuo. Los individuos van a formar la sociedad. Mejor dicho, todo el nivel superior se genera a partir de la consolidación de los niveles inferiores. Y al mismo tiempo, el efecto de los niveles superiores se manifiesta en este nivel de organización. El nivel celular se va a consolidar porque ésta va a contener información genética. El nivel tisular porque ésta va a estar regulada por la información metabólica. Y hablamos de información metabólica eh, a la configuración que se va a dar en el espacio intersticial de estas moléculas mensajeras que hemos estado mencionando, como las hormonas, los neurotransmisores o las citoquinas. Entonces, esas moléculas que aparentemente en el espacio intersticial estuvieran en un desorden caótico, en realidad no lo están, sino que están configurando en tiempo y espacio una categoría de información a la cual le venimos a llamar como información metabólica. Ojo, no estoy diciendo metabolismo, lo que aprendieron en bioquímica. Metabolismo como un conjunto de reacciones bioquímicas, anabólicas, catabólicas o anfibólicas. Lo que estoy diciendo es que esa configuración temporoespacial de las moléculas que están en el espacio intersticial en un tejido se van a constituir como información metabólica. Cuando los tejidos dentro de un organismo se van a especializar formando lo que son sistemas nerviosos primigenios o neuronas o moléculas o células que van a comunicarse entre comillas con impulsos nerviosos, estamos hablando de una información neural que sostiene y mantiene este nivel de organización de los organismos o de los órganos. Cuando esos órganos se encefalizan, como en el caso del individuo humano, ya estamos hablando del desarrollo de una estructura que es el cerebro y más específicamente de la corteza cerebral. Y como sabemos de su anatomía, han visto que en la corteza cerebral está los somas neuronales, o sea, la sustancia gris, mientras que la sustancia blanca no van a ser sino proyecciones de axones que están mielinizados. Sin embargo, en la parte interna del cerebro hay núcleos neuronales como los que se pueden visualizar a nivel de los ganglios basales, el núcleo lenticular, el putamen, los núcleos del tálamo, los núcleos del hipotálamo, que en este caso para el capítulo que estamos desarrollando son importantísimos. Entonces, esa información psíquica va a ser la configuración temporoespacial de redes neurales que básicamente si están en el espacio subcortical van a constituirse como información psíquica inconsciente. Pero cuando se configuran en el neocórtex cerebral y al mismo tiempo hay una influencia en la sociedad, eso se va a constituir en información psíquica consciente. Entonces, todo este individuo y toda esta sociedad y todo lo que está por encima del nivel tisular se ve afectado y organizado por lo que produce este nivel celular. ¿Qué cosa es? La información metabólica. ¿Y cómo se codifica esta información metabólica? En una configuración temporoespacial de las moléculas mensajeras. Para nuestro caso, específicamente en el efecto que hacen las hormonas sobre ellas. Por eso vamos a ver que desde que somos embriones, las hormonas van a jugar papel importante en el desarrollo del mismo embrión.
y posteriormente al nacimiento, las hormonas van a jugar papel importante en el desarrollo del organismo, en el desarrollo del cerebro del individuo humano y en el desarrollo del comportamiento en la sociedad. Como ven, las hormonas juegan ese papel importante. Ahora, para nuestro caso, puntualmente, estamos hablando del páncreas endocrino. Y para esto tienen que recordar que en el universo la materia tiene su razón de ser por el movimiento. No hay materia sin movimiento ni movimiento sin materia. Los grados de movimiento son variables, desde los movimientos más perceptibles como los movimientos imperceptibles. Por ejemplo, ahora aparentemente estamos sentados escuchando la clase y lo que está sucediendo a nuestro alrededor pareciera que está estático. Sin embargo, se pueden dar cuenta que el planeta Tierra está girando sobre sí. El planeta Tierra está girando en el sistema solar. El sistema solar está girando en un sistema mucho más grande. Asimismo, en nuestro cerebro hay sinapsis neuronal que está generando un flujo de iones, de electrones que van a traducirse en impulso nervioso. ¿Y por qué les digo esto? Porque el hecho de que me estén escuchando o el hecho de que estén viendo la pantalla está generando estímulos para porciones o botones terminales de neuronas periféricas, en este caso para la visión y en este caso también para el oído, que es el octavo para el vestíbulo coclear, que va a llevar información hacia la corteza cerebral occipital para la visión. Los núcleos eh, las áreas 17 y 18 de Brodmann, por ejemplo. Y en el caso de el oído, básicamente a nivel de la región temporal. Entonces, estamos viendo que la anatomía siempre está de la mano con la fisiología. Mejor dicho, la estructura siempre está de la mano con la actividad. La estructura eh, es como si fuera una cara de una moneda y la actividad es como si fuera la otra cara de la moneda. Por lo tanto, para entender la fisiología como tal, debemos de saber la anatomía. La anatomía, ustedes lo han estudiado en el cadáver inerte, con imágenes, con maquetas, pero en forma inerte. En fisiología lo que están viendo ustedes es el movimiento, es la relación que existe entre órgano y órgano, es la relación que existe en todo el individuo, incluso la relación entre individuo e individuo. Entonces, para eso es importante que repasemos la anatomía. Para el caso del páncreas, debemos de recordar que el páncreas es una glándula en forma de lengüeta que tiene porciones. Tiene una porción que se conoce como una apófisis unciforme, la cabeza, el cuerpo y la cola. Este páncreas tiene una ubicación peritoneal y retroperitoneal, peritoneal principalmente en la zona anterior que corresponde a la apófisis unciforme y aparte de la cabeza, y la región del cuerpo y la cola básicamente retroperitoneal. Está en una disposición de atrás hacia adelante y hacia abajo, por debajo de la curvatura mayor del estómago y la apófisis unciforme en la cabeza, básicamente ubicado en el marco duodenal, entre la segunda y la tercera porción del duodeno. Por lo tanto, va a haber una estrecha conexión entre el páncreas y ese marco duodenal. El páncreas internamente va a tener un conducto que se conoce como el conducto pancreático, a donde van a drenarse todas las hormonas eh, producidas por los Sacini o las hormonas que van a participar en la actividad exocrina. Entonces, esa actividad exocrina va a finalmente derivar en el conducto pancreático y esta va a desembocar en la papila duodenal conjuntamente con el colédoco. Recuerden, el colédoco es un conducto que se va a formar a partir del conducto cístico que viene de la vesícula y del hepático común. El hepático común va a venir del hepático derecho y del hepático izquierdo. Entonces, esos dos conductos, tanto el cístico como el hepático común, va a formar el colédoco. Y este colédoco va a desembocar conjuntamente con el conducto pancreático. O sea, a veces se puede encontrar un conducto accesorio, el de Santorini, hacia también el marco duodenal. Ahora bien,
Un detalle importante del páncreas es el hecho de que este se encuentra abundantemente irrigado. Y ya como característica general de todas las glándulas en el sistema endocrino, deben de entender de que el páncreas el páncreas o las glándulas como tales son estructuras u órganos que están abundantemente vascularizados. El caso del páncreas no es la excepción. Dos ramas arteriales importantes, las pancreatoduodenales. Estas pancreatoduodenales y las ramas de la arteria pancreática, tanto derecha como izquierda, así como las ramas de la arteria pancreática que van hacia la parte inferior. Son importantísimas. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el papel endocrino está en estrecha relación con los vasos sanguíneos, porque va el producto que se produce, valga la redundancia, o sea, las hormonas que se liberan van a tener necesariamente, en gran mayoría, ir al torrente sanguíneo. Por lo tanto, tiene que haber abundante vasculatura. En cambio, la actividad exocrina, como ya habíamos estado mencionando, se va a dar a partir de estas glándulas acinares que van a producir la hormona y estas van a desembocar en el conducto pancreático y conjuntamente con el colédoco, estas van a desembocar a nivel del duodeno, regulados por la ampolla de Vater, acá en esta zona. En cambio, la actividad endocrina va a estar dada por este conjunto de conglomerados celulares que están de color plomo acá. Estos conglomerados celulares están como si fueran en un mar, como si fueran una isla. Por eso que inicialmente cuando los reportaron, mencionaron que eran los islotes y quien lo reporta es Langerhans. Y son conocidos hasta ahora como los islotes de Langerhans, que están constituidos por grupos celulares. Estas, una vez que producen las hormonas, van a ser liberadas hacia el torrente sanguíneo. Y miren la estrecha relación. Mientras que las endocrinas están con relación a los vasos sanguíneos, las exocrinas están en relación con el conducto pancreático. Dicho eso, entonces, diremos de que el páncreas es una glándula mixta y esta glándula mixta va a estar determinada por esos dos grupos de células, esos dos conglomerados celulares, los acinis pancreáticos, que van a estar ubicados acá en relación al conducto, y los islotes de Langerhans. Los acinis pancreáticos van a estar distribuidos como si fueran las ramas de un árbol, pero que finalmente están con una flor hacia la parte terminal. Esa flor, entre comillas, no son sino conglomerados celulares que son conocidos como acini y estos van a desembocar a estos conductos y finalmente al conducto pancreático. Y estas son las células acinares que van a formar esos acini. En cambio, en los islotes de Langerhans, donde va a haber abundante vasculatura, va a haber otro conjunto de células que van a ser conocidas como células alfa, células beta, células gamma y células delta, que van a ser responsables de producir un conjunto de hormonas que vamos a ver. Entonces, esquemáticamente, esto representa los islotes de Langerhans, donde hay abundante terminación neural y hay una distribución peculiar de los vasos sanguíneos. La distribución de los vasos sanguíneos va a ser de tal forma que en el islote de Langerhans, hacia la parte central, es desde la parte central hacia periferia como se va a distribuir la sangre. Y hacia la parte interna van a estar ubicadas unas células especiales que son las células beta del páncreas. Estas células beta del páncreas van a ser responsables de la producción de la insulina. Al mismo tiempo, periféricamente, hay otro conjunto de células que van a producir otras hormonas, las células beta, las células alfa, las células delta y las células gamma. Estas van a producir el glucagón, la somatostatina y el péptido pancreático. La insulina es producida por estas células beta. Entonces, hay una distribución ya peculiar. Por ejemplo, las células beta generalmente en los islotes de Langerhans son las que están en mayor cuantía y van a representar entre el 70 al 80%. Mientras que las células alfa, que van a ser responsables de la producción del glucagón, van a estar en una concentración de 20 a 25% y las células delta en un 5 al 10% y van a producir la somatostatina. Más o menos en esa misma proporción, las células F van a producir el péptido pancreático y van a estar ubicadas más o menos en una proporción de 5 a 10%.
Entonces, las células secretoras de somatostatina, estas células delta, van a intervenir en la regulación de la secreción de la insulina y del glucagón. Estas somatostatina van a regular la actividad de la insulina y del glucagón. ¿Cómo? Por el efecto paracrino. Por eso que les había dicho, el efecto paracrino es aquel en el cual la hormona producida por esta célula ejerce efecto inmediato sobre la célula cercana. Entonces, es un control del tipo paracrino. ¿Cuál es la actividad de las células beta del páncreas a nivel celular? Si bien es cierto, los islotes de Langerhans, acá están las células Acini, estas van a ser responsables de producir la insulina. Pero ¿cómo lo producen? Eh, Embriológicamente, cuando se está formando el tracto gastrointestinal, este va a tener una rotación que va a jalar todos los elementos que están constituyendo este segmento del tracto gastrointestinal, que correspondería a la región abdominal. Hay unas yemas conjuntamente que van a salir con las yemas hepáticas. En este caso, va a haber dos yemas laterales que al girar el intestino se van a sobreponer, de tal manera que se va a ver en el páncreas una región dorsal y una región ventral. Si nosotros agarramos un modelo de célula beta, en este caso es las verdes de acá, una célula beta, y la hacemos esquemáticamente, vamos a identificar que esta célula va a tener una distribución basal y una distribución apical. Entonces, hay actividad molecular especial en estas dos regiones, mientras que en la región basal va a haber una regulación de efecto paracrino de las otras células beta que producen insulina u otra molécula que se conoce como factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. En el polo apical va a generarse la respuesta final. A ver, expliquemos. En esta célula beta va a haber dos actividades en paralelo, las que están de rojo y las que están de azul. Las que están de azul va a corresponder al efecto paracrino o autocrino que la insulina va a hacer sobre la célula beta. Pero doctor, ¿no me ha dicho que las células beta producen la insulina? Claro que sí. Pero no solamente tenemos una célula beta, pues tenemos múltiples células beta que van a ejercer efecto una sobre otra una vez que se produce la insulina. Entonces, la insulina va a tener su receptor específico, una tirosinoquinasa. Tirosinoquinasa, recuerden de bioquímica, todo lo que termina en asa, ¿qué cosa es? Una enzimasa. Y si es una enzimasa es porque va a degradar algo, ¿no es cierto? O va a metabolizar más rápidamente algo. Entonces, la insulina lo que va a hacer es acoplarse a su receptor tirosinoquinasa y esta esta región interna va a contener residuos de tirosina. Lo que va a hacer esto es generar una cascada de reacciones en donde van a activarse el sustrato de receptor a la insulina tipo 1 y el sustrato receptor de la insulina tipo 2. Estas, que no son sino moléculas proteínicas, van a activar otras proteínas intracelulares que son las proteinoquinasas. Las proteinoquinasas lo que van a hacer es activar indirectamente todas las proteínas o las proteínas no histónicas intracelulares que van a hacer en buena cuenta los factores de transcripción del gen que está en un segmento del ADN para producir una gran molécula que se conoce como una pre-pro, o sea, una molécula pre-pro insulina ARN mensajero. Esta después va a ser metabolizada a nivel de retículo endoplasmático y a nivel del complejo de Golgi intracelular. Y se va a formar, ¿qué cosa? Pequeñas vesículas que van a contener internamente a la insulina. Eso es el primer efecto o es el primer proceso que se da en una célula beta. Paralelamente a ello, lo que va a suceder es el hecho de que en la periferia, hacia la región basal de la célula, van a encontrarse estos canales celulares, canales de membrana, que no son sino proteínas. En este caso van a ser proteínas selectivas para la glucosa, por lo tanto se conocen como los canales GLUT. La glucosa va a ingresar, pero recuerden que la glucosa, una vez que ingresa a la célula, sufre rutas metabólicas. Por ejemplo, la glucosa se va a procesar a nivel de la glucólisis, luego va a entrar al ciclo de Krebs y luego va a entrar en la fosforilación oxidativa. Todo un conjunto de reacciones que cuando llevamos bioquímica fueron nuestro dolor de cabeza cuando queríamos aprenderlos. Pero acá está resumido.
La glucosa ingresa y finalmente, ¿qué produce de todas esas reacciones químicas? ATP. ¿El ATP qué cosa es? Es una adenosina unida a 3 fosfatos. ¿Y eso qué significa? Que en ese enlace con el fosfato de la adenosina hay una carga energética que cuando se rompe se libera y esa carga energética es la que se va a usar para la actividad interna celular. Cuando se rompe un fosfato, quedan solamente 2. Y cuando se rompen 2 fosfatos, queda un fosfato. Entonces, si yo he roto 1 o 2 fosfatos, me está diciendo que hay actividad. Mejor dicho, si yo meto glucosa y aumenta mi ATP y no estoy gastando este ATP, estoy acumulando ATP, porque acá lo que me dice ATP slash en relación a ADP, o sea, lo que produzco con lo que gasto. Si produzco más de lo que gasto, se va a acumular el ATP. ¿Y eso qué va a generar? En la membrana celular también hay unos canales de membrana que son los que van a regular el equilibrio hidroelectrolítico, sobre todo electrolítico entre la región intracelular y extracelular, y que va a permitir el paso por gradiente de concentración del potasio. Entonces, el potasio lo que va a hacer normalmente es salir. ¿Por qué? Porque el potasio está en mayor cuantía a nivel intracelular comparativamente con el potasio extracelular. Este potasio, por lo tanto, va a estar saliendo por sus canales, pero también hay otro mecanismo como sale el potasio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero en este caso nos interesa el canal de potasio. ¿Qué pasa cuando hay mayor producción de energía, o mejor dicho, mayor producción de ATP? Estos canales potasio se bloquean. Como están saliendo cargas negativas, al bloquearse positivas, al bloquearse esas cargas positivas, se van a acumular. Y recuerden, eh, ¿ya han llevado neuro? ¿Llevaron neuro, chicos? No, doctor, aún Ya, no. entonces les voy adelantando. Todas nuestras células, para decir que están vivas, entre comillas, deben de tener un potencial de membrana. ¿Qué significa el potencial de membrana? Una distribución iónica intracelular y extracelular, de tal manera que hacia la parte interna va a tenderse a cargar negativamente y hacia la parte externa positivamente. Eso es lo normal. Eso es un potencial de membrana. Por ejemplo, las neuronas tienen un potencial de membrana de menos 70, menos 60. Todas nuestras células tienen un potencial de membrana característico, pero la distribución es esta, negativo hacia adentro y positivo hacia afuera. Pero ¿qué pasa cuando se cierra este canal? El positivo se va a acumular más de lo normal. ¿Y qué va a generar? Un cambio de polaridad. ¿Cómo se llama ese cambio de polaridad? Y lo van a ver con el doctor Cebreros. Eso se llama despolarización de membrana. Esa despolarización de membrana por acúmulo de cargas positivas lo que va a hacer es aperturar canales de membrana voltaje dependientes para el calcio. Y doctor, ¿qué tiene que ver el calcio acá? Lo que sucede, chicos, de que estas vesículas internamente van a tener una membrana, o sea, están elaboradas por membranas celulares en el complejo de Golgi. Y como membranas celulares tienen todos los componentes de una membrana celular. Tienen fosfolípidos, tienen proteínas, pero hay un detalle importante. Unas proteínas van a estar sirviendo como anclaje de estas vesículas sobre el citoesqueleto celular. O sea, una vez producidas, estas se anclan al citoesqueleto celular y se mantienen ahí hasta cuando se requiera. Cuando ingresa el calcio, la peculiaridad del calcio, cuando se concentra internamente, es alterar ese anclaje y por lo tanto se desplazan estas vesículas hacia la membrana y se libera la insulina. Entonces, esto es un artículo relativamente antiguo, es un artículo, me pareció importantísimo porque es una microfotografía de una célula beta donde encontramos las vesículas de las vesículas que hemos mostrado anteriormente, estas de acá. Miren acá, en una microfotografía, estas vesículas tienen una gran complejidad, miren, no son sencillas, tienen una gran complejidad. Otro detalle importante es de que la insulina no se produce como insulina, sino se produce como una preproinsulina, que luego sufre ataque enzimático y después de sufrir ataque enzimático se va a formar como una cadena o como una molécula de 2 cadenas unidas por 2 puentes sulfuro. Y esta cadena, como estamos acá,
Después se va a unir con otras cadenas para formar como una hexámera. Y es como hexámera, mira cómo están acumuladas acá intracelularmente. Pero miren el detalle periférico, también hay proteínas de membrana que juegan papel como canales de membrana, como receptores de membrana. Y también hay otras moléculas, miren, hay moléculas de ATP, hay otras moléculas internamente. Entonces, hay un sinnúmero de proteínas que juegan papel importante en las células beta. Y miren más detalle de eso, ¿no? Los gránulos de proteoma ya, esto es más molecular, no las quiero marear, pero tomen en cuenta de que ya hay una complejidad para la liberación de proteína, de la insulina. Ahora bien, una vez que la insulina ya se ha producido y está en las vesículas, la forma de liberarse estas hormonas va a ser en dos fases. La característica de la liberación de la insulina se da en dos fases. Si estamos en un basal, una primera liberación va a formar este pico, que es la primera fase de la liberación. Una segunda fase va a estar por esta meseta, que es la segunda fase de liberación. ¿Cómo se traduce esto fisiológicamente? La primera fase es cuando se libera inmediatamente, una vez dado el impulso hacia las células beta, se va a liberar insulina inmediatamente almacenada. O sea, la insulina almacenada se libera, por eso se forma inmediatamente este pico. Pero si acaso se requiera más de insulina, ¿qué va a suceder? Que la insulina producida inmediatamente se tiene que liberar, ya no se va a almacenar, por lo tanto, va a formarse esta meseta. Entonces, les dije que cada hormona tiene una característica de pulsatilidad o de liberación. En este artículo también, es un artículo del 2007, si me recuerdo, sí, del 2007, en donde me pareció importantísimo porque no volví a encontrar en otro artículo el hecho de que si nosotros aislamos una célula beta, esta va a liberar insulina cada 2 a 10 minutos, estos pulsos cada 2 a 10 minutos. Pero si hacemos un conglomerado de células beta, este rango de pulsatilidad se reduce a 3 a 6 minutos. ¿Por qué? Por la regulación paracrina que hay entre célula beta y célula beta. De tal manera que la característica de liberación de insulina a partir del páncreas va a ser a pulsos de 3 a 6 minutos. ¿Entendido? ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me podría pasar las diapositivas para compartirla con mis compañeros? Es que hay letritas que son pequeñas y no se ven. Pero las diapositivas son solo imágenes, ¿ah? No hay texto. Sí, es que no, para poder verlo nosotros por nuestra cuenta, mientras va La están explicando. viendo ahí. Ahora, lo que les puedo pasar son los datos de los artículos. O sea, les puedo pasar los artículos. Está bien, doctor. Y finalmente, vayamos a ver qué actividad hace la insulina en nuestro organismo. Tres puntos importantes. A nivel del tejido graso, a nivel muscular y a nivel hepático. A nivel del tejido muscular, ¿qué es lo que hace? Básicamente, mayor síntesis de ácidos grasos, hay una mayor síntesis de la producción de triglicéridos y hay una mayor actividad de una enzima que facilita ese proceso, ¿no? Que es la lipasa lipoproteínica. A nivel del hígado, ¿qué hace la insulina? La insulina lo que va a hacer es generar una mayor síntesis de lípidos y proteínas y, por lo tanto, al no procesarse los lípidos, porque se están almacenando y están en exceso, ya no se van a producir cuerpos cetónicos. Cuando los carbohidratos se acumulan en el hígado, se van a almacenar como el glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenarse de los carbohidratos a nivel hepático. Entonces, como va a estar acumulándose, acumulándose, no se va a desgastar. Por lo tanto, va a haber una disminución de la gluconeogénesis. Ahora, como hay glucosa en exceso, hay una mayor síntesis de glucógeno. Y hay una mayor, como hay mayor síntesis de glucógeno, eso implica que la glucosa se ha procesado. Por lo tanto, hay una glucólisis. Entonces, a nivel hepático, ¿qué hay? En resumen, mayor síntesis de lípidos y proteínas, menor cetogénesis, menor gluconeogénesis, mayor síntesis de glucógeno y mayor glucólisis. Y a nivel muscular, ¿qué cosa hace? Facilita el ingreso de la glucosa. Generalmente, la insulina es el que va a abrir la puerta para que la glucosa ingrese. Al mismo tiempo, va a facilitar el ingreso del potasio como ion.
Y si hay glucosa en exceso que está ingresando a la célula, esta se puede almacenar en forma de glucógeno. Por lo tanto, a mayor ingreso de glucosa, hay mayor síntesis de glucógeno. Como hay glucosa y no se requiere apelar a otras rutas metabólicas, hay una menor proteólisis. Pero también hay una mayor captación de aminoácidos. Y si hay aminoácidos en el medio, se van a formar los péptidos y se van a sintetizar mayor número de proteínas. Ahora, la insulina básicamente es el que va a amortiguar o va a regular las concentraciones de glucosa en sangre. Es principalmente la única hormona que hace esta actividad. Hay dos mecanismos para esa regulación. La insulina va a tener estimulantes y va a tener inhibidores. Los estimulantes pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son los que inician la liberación y los secundarios son los que potencian la liberación. ¿Cuáles son los primarios? Va a ser la concentración de glucosa sanguínea, la presencia de aminoácidos básicos y la presencia de ácidos grasos y cetonas, así como los antidiuréticos como las sulfanilesterasas. ¿Y quiénes van a potenciar? Potencian la liberación, el glucógeno, la hormona de crecimiento, el sistema parasimpático a través de la acetilcolina, las hormonas intestinales, las hormonas como por ejemplo la hormona estimulante de tiroides, la hormona ACTH, adrenocorticotropa y las catecolaminas, principalmente catecolaminas con la adrenalina con su receptor específico el beta. En cambio, si hablamos de un receptor de adrenalina del tipo alfa, estas van a ser inhibidoras, van a reducir la liberación. Las catecolaminas con receptor alfa son las que reducen la liberación. ¿Quiénes más reducen? El sistema simpático con la noradrenalina y la somatostatina, así como la hipocalemia. Las hormonas. Las hormonas importantes que regulan la actividad de la insulina van a ser estas cuatro. Y estas cuatro se conocen como contrarreguladoras de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Básicamente, como abre la puerta de la glucosa para que ingrese a la célula, va a disminuir la glucosa en sangre. ¿Y qué hacen las hormonas contrarreguladoras? Van a aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Y quiénes son? Glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Estas son las famosas hormonas contrarreguladoras. Listo, chicos. Entonces, hasta acá lo que corresponde a insulina. Vamos a tener un receso de 5 minutos. Vayan a tomar un poco de agua, lávense la cara. Algunos vayan comiendo algo en 5 minutos para continuar.